Muy buenas gente, espero que se encuentren muy bien, y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy volvemos a la misteriosa saga de Alien, donde comentaremos una de las entregas más divisorias entre el público, por todo lo que pudo ser, o simplemente porque cambiaron todo lo que creíamos saber. Esta es la precuela que pretendía explicar todos los misterios de la película original de Alien, puesto que gran parte del encanto de ese maravilloso clásico del cine, no era solo la sanguinaria criatura, sino también el misticismo terrorífico cósmico que había a su alrededor, con un planeta desolado, una nave alienígena abandonada, y el cadáver de una criatura desconocida, cuya anatomía parecía sobrepasar todos los conocimientos humanos que se pudieran imaginar, además de que la película en múltiples ocasiones, soltaba indirectas sobre una recolección de datos sobre ese lugar, algo que solo la computadora de la nave Nostromo tenía en su programación, y ninguno de los pasajeros sabía nada de esa orden, pero la compañía para la que trabajaban, Weyland-Yutani, parecía saber demasiado. Fue un misterio que en ninguna secuela se atrevieron a explicar, solo sabíamos que la compañía quería a las criaturas que salieron de esa nave, para sus experimentos y armas biológicas, sin importar cuántas vidas se tuvieran que sacrificar, aunque siendo sinceros, a casi nadie le gustó el rumbo futurista de la tercera y cuarta película, por no decir que muchos las quieren fuera del canon. Luego llegaron los crossovers con la franquicia de Predador, donde si bien, explicaban la rivalidad entre las bestias, y trataron de darle conexión a ambas sagas, no aportaron nada al misterio antes mencionado, además de que la película de Requiem, tuvo tan mala recepción, que para esta nueva película, decidieron descanonizar todo lo relacionado al versus del canon de la saga Alien. Incluso debo confesar que en su momento, ni siquiera sabía que esto pertenecía a la saga de Alien, sobre todo porque el título tampoco me daba ninguna pista, pero estoy seguro de que todos los fans, que estuvieron al tanto del proyecto, estaban más que entusiasmados, no solo porque explicarían el origen de los legendarios xenomorfos, sino también porque era el regreso de Ridley Scott a la franquicia, y sumándole el elenco competente de actores talentosos tanto nuevos como veteranos, sin mencionar el presupuesto millonario, que con él se lograron unos visuales hermosos e impresionantes, prácticamente tenía todo lo necesario, para volverse una de las mejores películas de la historia. Que sí, soy consciente de que eso último no pasó, y Prometeo se convirtió en una película decepcionante para muchos, e incluso hay quienes la odian, pero déjenme decirles que a pesar de que no logró la posición que se merecía, la que tiene actualmente es demasiado notable como para evitar ignorarla, así que independientemente de la opinión que yo tenga al respecto, no significa que la película no pueda destacar por sí sola, puesto que sí tiene cosas muy interesantes. Como ya lo dije al principio, Ridley Scott eliminó a Alien vs Depredador del canon, y esto se sabe desde que nos establecen, que no nos encontramos en el 2004, sino a finales del 2093, y es que esas películas jamás respondieron la incógnita del origen de los xenomorfos, cosa que aquí trataron de hacer, introduciendo a la especie extraterrestre, anteriormente conocidos como los Space Jockeys, que aquí fueron renombrados como los ingenieros, una especie inteligente muy parecida a la humana, probablemente con capacidades superiores a todo lo conocido, y es que se les llama ingenieros, porque son creadores en todo el sentido de la palabra, al hacer que la escena de introducción, nos muestre el sacrificio de uno de ellos, al consumir un líquido muy especial, el cual lo destruye por completo, pero las células vuelven a generarse, comenzando de esa manera la vida en el planeta Tierra. Si me lo preguntan, de entrada el concepto sí que es interesante, puesto que le da explicación a que somos la evolución de unos genes, pero estos genes no surgieron de la naturaleza propia de la Tierra, sino que literalmente un ser superior plantó la semilla para nuestro desarrollo, y ese ser superior es lo que en el futuro, la humanidad asociará como un Dios creador todopoderoso, que sí, muchas civilizaciones tanto existentes como desaparecidas, podrán tener su propia versión del origen humano, pero es increíble darse cuenta, como todos coincidimos en que tenemos algo en lo que creer, algo que nos haga tener fe, de que merecemos llegar al más allá después de la muerte, o al menos eso debería ser suficiente, para los que aprovecharon su vida, a diferencia de los que buscan a toda costa, la inmortalidad.
Con esto le doy introducción al personaje de Peter Weyland, el verdadero fundador de la compañía según este nuevo canon, el cual se denomina como un ser superior a los demás, al ser un millonario que desarrolló la inteligencia artificial a un nivel tan avanzado, al punto de darle vida a los seres artificiales, tomando como base su imagen y semejanza. Así es, estoy hablando de los androides conocidos como los sintéticos, ya que algo que agradezco mucho de esta película, es que por fin le da más trasfondo a estos seres artificiales, que estuvieron presentes en las películas originales, los cuales, al menos de mi parte, no entendía el porqué de su existencia ni de su funcionalidad, más allá de usarse como infiltrados para traicionar a los protagonistas, aunque quiero pensar que la explicación de su desempeño tecnológico, no era relevante para la saga como en Terminator, pero desde el momento en el que nos presentan al androide David, entendemos que casi todo lo que ocurre en la película, prácticamente es gracias a sus acciones y ambiciones. Esto se debe a que su programación sobrepasa su deber como servidor y orientador, al tener aspiraciones de algo mucho más grande, ya que mientras más descubre cosas que no debería, desarrolla deseos de crear y experimentar con todo lo que se encuentra, desde comprender los sentimientos y las costumbres humanas, desarrollar una personalidad propia, y súmenle a que puede resolver problemas complejos, cambiar de motivaciones más allá de las que tenía originalmente, y el aprender idiomas muy rápido, para comunicarse con casi cualquier especie, lo convierten en una creación demasiado perfecta, al grado de que literalmente, el señor Weyland lo puso a cargo tras fallecer, para supervisar toda la misión. Durante el viaje, conocemos a los personajes de la tripulación, y aquí es cuando las opiniones hacia los personajes se dividen, pues te pueden caer muy bien, o muy mal, pero si hay algunos que podría destacar, solo serían la doctora Elizabeth Shaw, nuestra heroína protagonista, quien es una científica con iniciativa, la cual está feliz de hacer historia junto a sus compañeros, creyendo que por fin buscaría las respuestas del porqué de nuestra existencia. Su personalidad es agradable, la actriz lo hace muy bien, sobre todo en las escenas de dolor, miedo y tensión, además de que su papel en la misión, es un poco personal, al mostrar en sus propios recuerdos, que ella había perdido a su madre a tan temprana edad, y esta misión es una gran oportunidad, para entender por qué nuestro ciclo de vida es así, tal vez incluso descubrirían lo que es llegar al otro lado, ya que junto a su esposo Charlie Holloway, son los que convencieron a Peter Weyland, de llevar a cabo la misión, para encontrar el verdadero propósito de la humanidad, y según las pistas que habían estado siguiendo, todo se encontraba en un planeta muy lejano llamado LB-223. Para su desgracia, los protagonistas se dan cuenta demasiado tarde, que este planeta, no es el hogar de los ingenieros, sino una base que abandonaron, dicho por el Capitán Janek, interpretado por el gran Idris Elba, ya que cuando todo se empieza a ir al carajo, es el primero en decir que ya no le importa la opinión de sus supuestos creadores, pues empieza a teorizar sobre el lugar, que probablemente realizaban experimentos con el líquido negro, y esas creaciones se les terminaron revelando, y no es de extrañarse que piense así, ya que fueron testigos de la hostilidad del componente, por las mutaciones que generaba en otras criaturas, y que convertía a los humanos en monstruosidades salvajes sin remedio, y peor aún, la pirámide está llena de frascos de ese menjurje, así que no piensan quedarse por más tiempo. Lamentablemente, el ya inspirado David, se queda fascinado con la tecnología de la pirámide, leyendo los jeroglíficos que le daban pistas de los experimentos de los ingenieros, y lo más aterrador, es que sabe que estudiando más a profundidad, él también podría perfeccionar sus futuras creaciones. De hecho, esto es precisamente lo que lleva al asesinato de varios miembros de la tripulación, tras descubrir la habitación de los frascos, pues David prácticamente crea un parásito con esa mierda, un calamar que se desarrolló en el vientre de Elizabeth, tras haber tenido sexo con su novio Holloway, quien había bebido una copa que contenía una gota de líquido negro, pues fue el propio David quien lo puso ahí, aunque me decepcionó un poco, que no fuera testigo de su nacimiento, pues después de la revelación del embarazo, se olvida del tema, y no lo vuelve a mencionar. Que siendo sincero, a mí también se me había olvidado la existencia del feto, cuando llegamos al plot twist del tercer acto, al revelar que Peter Weyland no había muerto como dijeron al principio, sino que se mantuvo con vida, gracias a las cápsulas de hibernación, porque sabía que tenía la vida contada, y le confió su vida a su propia hija, su sucesora, la científica Vickers, la cual por sí sola ya era un personaje con actitudes sospechosas, pero era para mantener el secreto, y así poder cumplir con el deseo de su padre, de conocer a sus creadores, pero sobre todo, por creer que de alguna manera, le
le darían reconocimiento por ser un creador como ellos, y que lo curarían de sus enfermedades y discapacidades, para vivir por mucho más tiempo. Muy lindo y todo, pero que equivocados estaban, al presenciar cómo todo se va a la mierda, porque el ingeniero durmió en el lado equivocado. Yo sé que muchos no entendieron esta parte, pero antes de pasar con los errores, me gustaría destacar todo el apartado visual de la película, que sí, es excelente. Puede que Ridley Scott tenga el ego demasiado alto, para reconocer que no todas sus películas son como él dice, y claro que no está exento de críticas negativas, pero es innegable que todo el apartado técnico es de la más alta calidad. Tal vez no sea un planeta lleno de vida como en Avatar, pero los hermosos paisajes con esos colores, la fotografía, el manejo de la cámara, la luz y las sombras, están perfectamente manejadas, aparte de que la música compuesta por Mark Streitenfeld, hace que se me suba la euforía, como la reacción que tendría si realmente fuéramos a otro planeta, pero sobre todo, por la escena del despegue de la nave del ingeniero. Si bien ahora su objetivo es destruir a la humanidad, la forma en la que activa la cabina del pilotaje es magistral, al mostrar que es exactamente la misma que se encontró la tripulación en el octavo pasajero, confirmando que ese extraño exoesqueleto era en realidad un traje de respiración, y si bien es cierto que solo está moviendo cosas que no parecen tener sentido, eso es precisamente lo que sería para nosotros la tecnología extraterrestre, al no poder siquiera entender cómo funciona. Muchos podrían considerar que la escena de la nave es fanservice, pero eso es porque aún no terminamos, ya que después de varios acontecimientos y sacrificios, logran evitar el escape del ingeniero, y muere a manos del hijo abominable de Shaw, asfixiándolo, pero a la vez impregnando su cuerpo, para terminar con el surgimiento de una criatura mucho más familiar para la audiencia. Demostrando que de cierta manera, el efecto del líquido negro es impredecible, pero lo suficientemente primitivo y salvaje, para dar a luz al prototipo del xenomorfo que conocemos. Ahora bien, yo sé que en esta parte debería estar puteando la película hasta el cansancio, y si bien no me parece que sea una porquería para llegar a ese nivel, sí que está llena de inconsistencias para tratarse de la precuela, de uno de los clásicos más influyentes del cine, comenzando con el hecho de que la tecnología se ve demasiado superior a la mostrada en la película original, ya que ahora sí tenemos los típicos hologramas y las pantallas táctiles tan comunes en el cine de ciencia ficción actual, cosa que en teoría debería ser sorprendente, pero desentona por completo teniendo en cuenta el estilo retrofuturista del octavo pasajero. Es cierto que se puede teorizar que, al ser el viaje más importante supervisado por el mismísimo señor Weyland, invirtieron lo último en tecnología, lo mejor de lo mejor para los científicos que pretendían hacer historia, ya que como vimos a lo largo de la saga, el verdadero villano siempre fue la compañía, que si ya de por sí, está llena de malnacidos dispuestos a sacrificar gente, con tal de avanzar con sus desarrollos científicos y biológicos, no me extrañaría pensar que a los obreros de Weyland-Yutani, los mantuvieran carentes de tecnología lujosa, para que se conformaran con lo básico, al hacer su trabajo y ganar el sueldo mínimo, que si bien se mantuvo como una teoría hasta la llegada de Romulus, al menos tiene sentido. Lo que sí considero que no tiene sentido, y esto es algo que todos mencionan, es que si se supone que estamos ante el descubrimiento del siglo, ¿cómo carajos es que este par de incompetentes llegaron a la tripulación? Se supone que son alivios cómicos, pero son tan molestos que solo quieres verlos morir, que es precisamente lo que termina pasando, pero antes de eso, tuvimos que tragarnos sus comentarios estúpidos, reacciones exageradas, comportamientos infantiles ante una vaina demasiado seria, y eso que se supone que su profesión es pieza clave para la exploración y encuentros con lo desconocido, pero luego su utilidad se queda en nada, y si piensan que ellos son los únicos que cometieron errores garrafales, no hay que olvidar la escena en la que todos se quitan los cascos, solo porque aparentemente el aire es respirable, pero no toman en cuenta los microorganismos y enfermedades que podría haber en el aire, y en general, un montón de aptitudes que te hacen dudar de su profesión y compromiso en la misión, porque pareciera que estoy viendo a mis compañeros de universidad en una exploración urbana, en vez del descubrimiento del origen de la raza humana. Dios. En mi opinión, la comedia tiene un nivel exagerado para la categoría de la película, puesto que no necesitaban comedia, en una producción de este tono, lúgubre e inquietante.
aunque siendo sincero, los momentos molestos de la comedia, que pocos no son, los podría perdonar, de no ser porque nuevamente, esta película se encuentra en el club de las más recortadas y censuradas, y tengo que decir que a diferencia de otros casos, aquí el problema sí que es grave, puesto que muchas de ellas le daban un mayor sentido a la historia, y hasta la fecha, Ridley Scott se ha negado a lanzar una versión extendida de la película, probablemente porque muchas de esas escenas, quizás hubieran intervenido en los planes que se fueron cambiando para las secuelas, pero creo que la más importante, que pienso que es la única que debieron dejar, es el diálogo del ingeniero cuando lo despiertan, pues si vieron la versión normal, parece que solo los ataca por despertarse de mal humor, pero el diálogo original, hace que se entienda su enfado, y yo no sé por qué chingados la cortaron, y si su idea era generar misterio con su silencio, lo deja como un ser hostil y despiadado, cuando es la actitud arrogante y prepotente del putísimo Weyland, la que lo hace encabronar, y por eso ve a la humanidad, como un experimento fallido, que merece ser destruido. Lo peor es que, en el caso de que algún día esa versión extendida salga a la luz, seguiría sin tomarse como parte del canon, puesto que dejaron la película incompleta a propósito, para sacar así, más secuelas de esta historia, que bien pudo ser, una única precuela que fuera al grano, en lugar de querer alargar innecesariamente el lore, con películas flojas, repletas de preguntas sin respuesta, que solo podrás averiguar, si te pones a investigar en internet, porque la película jamás te responderá nada, sobre todo la secuela, de la que hablaremos próximamente. Así que, supongo que eso es Prometeo, la precuela más ambiciosa que he visto, por tener un presupuesto altísimo con un equipo de producción profesional, capaz de entregarnos una película, que pudo ser de las mejores de la historia, pero terminó como otra película de ciencia ficción, destacable por tener un elenco monstruoso, de muy buenos actores, pero con un guión recortado y lleno de errores, y aunque en lo personal me gusta, por su soundtrack, fotografía y efectos especiales, es muy incongruente dentro de la saga de Alien, y no porque no tengamos al monstruo clásico matando humanos, pues entiendo que quisieron hacer algo diferente, más complejo y profundo, pero la verdad, se pasaron de verga, creyendo que las preguntas sin responder, motivarían al público a teorizar y resolver todos los misterios, algo que por supuesto, la gente desea saber, pero por la propia saga, y no por medios externos, porque las películas tienen que mantenerse por sí solas, algo que aprendieron más adelante. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, y si es así, no olviden dejar su like y suscribirse, para que pueda seguir trayendo más contenido como este, además de que pueden seguirme en mis redes sociales. Cuídense mucho mis amigos, y nos vemos, hasta la próxima.